Hola, soy Vicu Pina y esto es Personas que Crean Cosas. Este podcast es la mejor excusa que encontré para hablar de un tema que me apasiona, los procesos creativos. En este capítulo de Personas que Crean Cosas estoy muy feliz de que me acompañe Christopher. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por... Qué emoción. Sí, qué bueno. Sí. Chris es dibujante, ilustrador. Y bueno, le dije hace un par de semanas para juntarnos a charlar sobre su proceso porque la verdad es que me encanta lo que hace. Yo a él lo sigo en redes desde hace unos meses, este año, y la verdad que desde que vi tu cuenta, o sea, me acuerdo que me empezaste a seguir y yo entré a ver y fue como, esto es hermoso, o sea, me pareció muy precioso, de verdad. Gracias. Y desde que empezaste a seguir estaba como, yo quiero entrar porque me re gustaba. Habías tirado el ojo. Sí. Ay, qué bueno. Bueno, me alegra. Gracias. Gracias. A mí me encanta lo que haces vos también. Gracias. Sí. Muy contento de estar acá. Bueno, me alegro, un placer. Muy contenta además de estar retomando porque es el primer episodio que estoy grabando después de un break grande de no grabar. Así que contenta con eso. Ay, buenísimo. Bueno, éxitos. Gracias. Espero que salga todo bien. Gracias. Bueno, quiero contar que estamos acá en tu casa. Chris me recibió en su casa donde vive él con su pareja y con su perrito Olivio, que quizás aparezca. Andando vueltas por ahí. Escondió. Creo que se encerró por bueno. allá. Sí. Y estamos acá, bueno, es como una casa rodeada de ilustración y un montón de arte muy, muy preciosa, como chiquitita, siento, como que es todo muy... Como medio una colección propia con mi pareja de... Yo ya traía cosas mías, prints, objetos, cerámicas, y ella por otra parte también, como que siempre le gustó todo eso, y fuimos como uniendo un poco todo ese universo y es medio lo que se ve acá. Algunas cosas propias también, cerámicas, que estas las hice yo, y después, bueno, cuadros, ilustraciones de artistas y amigues. Sí, es todo muy hermoso. Sí. Para estar mirando mucho tiempo. Ay, qué bueno, sí, medio casa-galería. Sí, total. Bueno, Chris, para empezar a hablar sobre vos y tu proceso y tu trabajo, a mí siempre me gusta preguntar cómo fue que llegó el dibujo a tu vida. ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo empecé a dibujar? Que esa respuesta creo, o sea, como en general a todos los dibujantes nos pasa. Bueno, no sé si a todos, pero a la gran mayoría, por lo que veo, es como que todos dibujamos cuando somos niños y creo que los que nos terminamos dedicando al dibujo y a la ilustración de manera profesional es como que en algún momento no pudimos parar de dibujar, ¿no? Es como que llegaba la primaria y vos seguías dibujando y después pasábamos a la secundaria y seguías dibujando. Y había algo en ese lenguaje que a mí me gustaba mucho. Siempre fui también como bastante introvertido, mucho más tímido de chico. Hoy en día yo creo que no soy tan tímido, pero sí tengo como algo de introvertido todavía y me pasaba mucho tiempo dibujando porque era la actividad que era como súper silenciosa, yo en el fondo del aula, en la escuela, dibujando, prestando atención igual a la clase, pero dibujando, medio como en mi mundo. Y nada, había algo ahí que claramente me obsesionaba y me acuerdo que mi viejo trabajaba en un correo y tenían como un montón de hojas y facturas y papeles y demás y yo le pedía que me traiga, me traes porfa las facturas del laburo para dibujar en la parte de atrás y me traía un montón y esa era como mi diversión, ¿no? Como tener mis juguetes pero también tener mi momento para dibujar. Y fue algo como que encontré ahí que me gustó mucho. Mi vieja también me dice que yo no paraba de dibujar las paredes, dibujaba muchos gatos por algún motivo, desde muy chiquito y algo que siempre me cuenta que es como medio flashero, que es como que yo tenía, no sé, 2, 3 años y dibujaba los gatos y les hacía los ojos y las pupilas, como todos los detalles y como ella me decía, para alguien tan chiquito era como muy, muy loco prestarle atención a eso. Total. Sí. Y bueno, nada, nunca dejé de dibujar, como que es de los lenguajes que más me gusta. En un momento también pensaba ser escritor, me acuerdo, porque nada, como que el dibujo era más como un hobby, como algo que lo ves como un pasatiempo, pero cuando era adolescente no lo veía tanto como una salida laboral o
como que me voy a dedicar a esto. Era más como una cosa que a los demás les gustaba, como, mirá qué bien que dibuja Cris, me dibujás tal cosa, y yo iba y lo dibujaba y a todos les gustaba, pero después no, Mirá. como que no sé, no había tanta búsqueda ahí. Ok, Sí. o sea, nunca paraste de dibujar. No, chico, jamás. no. O sea, nunca tuviste un tiempo de alejarte. No, para nada, para nada. O sea, hoy en día por ahí hay días en los que tengo como esos bloqueos, ponerle como bloqueos creativos en los que quizás no te salen las cosas como querés, pero dejar de dibujar nunca y dejar de consumir dibujos, ilustraciones, arte de otras personas tampoco. No, me encanta. ¿Y en qué momento fue que cambiaste de que no es un trabajo o no es esto, ¿no? Como algo a lo que te vas a dedicar y que tiene quizás ese espacio diferente, a que sea eso? Como, ¿qué fue lo que pasó para que de repente eso cambie? Y eso fue más terminando la secundaria. Yo notaba que seguía dibujando y llegaba el momento de elegir una carrera, ¿no? Tenés 17, 18 años y hay que ver qué vas a hacer. Y mi familia era como, bueno, como ese mandato un poco familiar, mi viejo por ahí pensaba como, bueno, que sea doctor, que sea abogado, y yo cero. O sea, no iba por ahí mi búsqueda. Y pensé, bueno, ¿en qué carrera me puedo anotar? Y estudié en la UBA y estudié diseño gráfico. En realidad primero me anoté a imagen y sonido, porque también quería como explorar el mundo del cine. No sé, me gustaba el cine también. Pero ya cursando el CBC me di cuenta que lo que yo más hacía era trabajar con imágenes, como dibujar, ¿no? Pensar imágenes. Y me gustaban los pósters de las películas, más que el hecho de hacer las películas en sí, ¿no? Como los afiches, me encantaba ver tapas de libros. Y dije, bueno, quizás es diseño gráfico lo que tengo que estudiar. Aún igual sin vincularlo 100% con el dibujo. Pero era como, es la carrera que tiene que ver con imágenes. Bien. Y bueno, me anoté ahí en la carrera de diseño y cursando conocí un montón de docentes que ya eran ilustradores y que traían como todo un bagaje de ese mundo. Y ahí fue cuando se me abrieron como un montón de puertas de decir, bueno, es posible como vivir de esto, ¿no? Veo gente que trabaja en el mundo editorial o docentes que trabajan haciendo afiches para pelis o para teatro. Y en medio de la carrera fue cuando decidí como, bueno, voy a meterle a esto 100% y a ver hacia dónde me lleva. Y por suerte como que fui encontrando un camino ahí. Me acuerdo que estaba no sé, como en el segundo o tercer año de la carrera y me empezaron a surgir como unos primeros trabajos de ilustración, como muy under igual, ¿no? Como con bandas de La Plata, o amigas, colegas que me pedían que les haga el arte de tapa de un disco. Obviamente sin pagar ni nada, era como todo muy los primeros laburos que haces a los 18, 20 años, pero yo contento de poder darle imágenes a algo. Y bueno, poco a poco ahí es como que fui construyendo como este pequeño, no sé, como el imaginario de las cosas que hago hoy en día, que también fue mutando un montón. O sea, hoy en día es como muy distinto lo que hago que lo que hacía cuando tenía 18, 20 años, que por ahí era como, no sé, me sale un poco más como oscuro, me gustaban otras cosas, no sé, Tim Burton, como todo ese universo. Ahí va. Sí, y bueno, las influencias, viste, que van cambiando un poco con los años y uno mismo también, las cosas que consumís te van moldeando de otra manera. Total. Sí. Es que, ¿sabes qué? Bueno, cuando decís eso, yo cuando empecé a pensar las preguntas, siempre cuando estoy pensando como de qué voy a hablar y eso, me gusta ir y ver, ¿no? Como ver trabajos de la persona, como empaparme de eso para tener como más fresco, obviamente, el material. Y lo que hice fue empezar a ver tus fotos, tus publicaciones de Instagram, tus dibujos que subías. Y tenés un montón subido de hace mucho tiempo y seguí como hasta abajo de todo. ¿Sí? Qué vergüenza. Sí. No, pero porque subís todos dibujos igual, o sea, eran dibujos. Sí. Y me encantó igual verlo, o sea, me encanta cuando la gente tiene, porque hoy en día se usa mucho borrar, ¿viste? Las cosas. No me gusta. No. A mí me gusta que esté, como es parte de tu historia, como lo que estuviste elaborando, ¿viste? Tal cual. Y vi mucho esto que decís, como mucho más oscuro que lo que haces ahora. ¿No? Sí. Y fue como, wow, como vi eso, como tal cual, como un mundo más oscuro, pero a la vez con un montón de elementos que siguen estando, como... Y bueno, si querés ahora hablamos de eso porque también te quería preguntar. Igual hay un montón de cosas que dijiste que me dan ganas de repreguntarte, pero
con esto del mundo que creas en tus dibujos, hay siempre mucho como, lo que yo veo, como mucho animal que es parte de la escena como al mismo nivel de los humanos, como si eso, como siendo parte de un mismo, como un personaje que eso, pareciera como que hablan, que conversan, como que están en ese mundo de los dos por igual. Que no sé, o sea, no te conozco mucho, pero yo veo así un poco también el mundo con los animales, como que lo siento así, como parte de lo mismo, como que somos lo mismo. Y veo eso, pero eso sí vi como una diferencia en cuanto a eso. Bueno, no sé qué palabras ponerle, pero los vi como mucho más oscuros a lo que son ahora. Es que sí, eran bastante más, no sé si oscuros, pero había como otra búsqueda. Como, total. También siento que eran como las primeras cosas que hacía y estaba como, experimentaba mucho más. Que también me pasa cuando a veces, no sé, estoy limpiando la casa o me encuentro con dibujos muy viejos y digo, mirá lo que hacía, como sentía que tenía quizás otra libertad que hoy en día quizás la tengo, pero es desde otro lugar, es otra manera de encarar el trabajo. Okay. Quizás porque hoy es algo un poco más, no sé si serio es la palabra, pero en ese momento no era tanto un trabajo, era más como, bueno, jugar, manchar, probar distintos materiales. Y en esa búsqueda como que experimentaba mucho y salían estos personajes, estos seres medio antropomórficos, que siento que fue lo que quizás como una obsesión que fue quedando en los años, ¿no? Como que hoy todavía sigo trabajando de esa manera. Me acuerdo que en esos años también yo mismo me dibujaba como un animal, medio como un perro, como un lobo, a veces como un gato. Y no sé si como... Re loco como hablar del trabajo de uno mismo, ¿no? El porqué de eso. La verdad que no sé, quizás algo de la timidez o de no mostrarse uno como humano. Pero lo veía en otros dibujantes, en otros ilustradores, en historietistas también, y siempre fue un recurso que me gustó mucho, como lo antropomórfico, ¿no? Como los animales haciendo actividades de humanos. Lo veo hoy en día en otros ilustradores y es algo que me encanta también. No sé por qué, pero es una cosa como súper linda. Y también eso que decías vos, ¿no? De que todos somos uno. Sí. O sea, yo cuando los veía, mi interpretación iba por ese lado. Obviamente nada tiene que ver con lo que me pasa con los animales, yo los amo y siempre los veo eso, como un respeto tal como si fueran cualquier ser humano, digamos, tal cual. Cualquier animal. Y yo al ver eso, siento eso, como que lo veía como eso, como si fuera una forma de ponerlos en ese lugar, ¿viste? Pero bueno, es eso, como que tiene mucho que ver con lo que me pasa a mí con los animales. Y eso está bueno también de las lecturas que haga la gente, ¿no? Sí. Porque uno trabaja su obra de una manera y algo que me gusta mucho es como la lectura que hacen otras personas de la obra, donde muchas veces quizás uno como artista no ve esas cosas específicamente, ¿no? Pensó en otra cosa. Y la respuesta que hay del otro lado creo que está bueno también como para terminar de completar un poco como esa lectura, ¿no? de la obra de uno. Por eso está bueno también como soltarlo y dejar que sea. Yo doy talleres de dibujo y de ilustración y muchas veces tocamos ese tema también, ¿no? De cómo las imágenes, siento que a veces como que no hay que sobreexplicarlas demasiado, sino más bien dejarlas ser y ver qué pasa cuando otra persona ve esa imagen, qué le pasa a esa persona, ¿no? Qué cosas ve, qué cosas lee, o a qué le remite también de su propia vida. Y nada, eso está bueno como no sé, a mí me ayuda un montón también a ver que, como cuando otras personas me dicen lo que les pasa con mis dibujos, que yo por ahí no lo pensé de esa manera. Sí, yo tengo mucho esa pregunta de si explicar o no explicar. Además a mí me encanta explicar. O sea, a mí también. Es un tema, sí. Me divierte mucho explicar lo que a mí me pasó haciéndolo, que era lo que yo quería contar. O sea, eso, no por una cuestión de explicártelo y que sea esa la manera, pero sí me parece, y a mí me gusta escuchar a las personas que me expliquen su proceso, como que yo aprendo mucho de eso, pero quizás explicar después, ¿no? Como, tal cual. No sé, pero sí tengo mucho esa pregunta, como ¿es necesario, no es necesario? Bueno, no sé. ¿Y vos creés que es necesario el momento de mostrar los dibujos? ¿Lo sentís como algo necesario, digamos? El hecho de no dejártelos guardados y mostrarlos. No, hay muchos que me los guardo. Hay un montón que me guardo. Tengo un cuaderno, como un sketchbook propio, donde hago dibujos que no son pensados para mostrar en sí, es más como un diario íntimo, si querés.
Y muchas veces no están pensados para mostrar específicamente, pero a veces nos juntamos con amigos en, no sé, en cafés, en bares y estamos todos ahí dibujando y a veces nos compartimos los cuadernos a ver qué estuvo haciendo el otro. Ay, qué lindo. Y es lo más divertido, como poder ver esa parte un poco más íntima de la otra persona, siempre preguntando, ¿puedo ver el cuaderno? ¿Puedo leer lo que escribiste acá? Muchas veces no hay problema porque siento que también es como, es distinto al diario escrito en sí, como si hay mucho texto y es súper personal, bueno, pero en el dibujo también se puede como recorrer un camino como súper personal, pero también abierto a la interpretación de cada uno. Entonces, no sé, alguien agarra mi cuaderno y no van quizás a entender al 100% de las cosas que me pasaban en ese momento, pero sí, hay mucha vulnerabilidad, hay como, no sé, temas charlados en terapia y cosas así que los bajás al dibujo y está buenísimo también. Junto con escribir, son dos actividades que a mí me gustan mucho, pero sí, en el dibujo está como esa libertad total. Entonces, bueno, nada, algunas cosas las muestro, pero otras cosas está bueno tenerlas para uno. Sobre todo también, no sé, pensaba como en esta era, ¿no? Como donde medio que se comparte todo y todo es tan instantáneo y todo se consume rápido, como esa no sé si necesidad o obligación o algo que te imponen las redes de tener que subir algo para seguir siendo relevante o que el algoritmo te siga mostrando. Y es como que yo ya me cansé de eso, es como ya está. O sea, si Instagram no me deja subir fotos cuadradas, yo las voy a subir cuadradas igual, no me importa. Sí. Nada, es medio como batallita personal. Total, sí. Me encanta esta idea de diario íntimo de dibujo. Nunca lo había pensado. Yo tengo mi diario escrito. Lo escribís. No dibujo, o sea, dibujo muy mal. No lo intenté tanto igual, tengo que decir. Pero soy como... Pero eso, nunca había pensado la idea de tener un diario íntimo que no sea necesariamente de palabras. Como que siento que se puede traducir a un montón de otros recursos artísticos. Sí. Pensaba en esto y pensaba que quizás, bueno, yo tengo canciones que no he mostrado o pedacitos de canciones que no terminan ser nada, que podrían ser quizás bocetos, ¿no? Como con comparación. Claro. Como bocetos de canciones. Que algunos de estos son muy íntimos y no me dan ganas de mostrarlo. Como que fueron de un momento muy particular con algo que me pasó, entonces... Nada, pienso que es lo mismo. Claro, no lo había pensado. Cuando pasa el tiempo por ahí es como que no sentís esa necesidad de compartirlo en sí o que sea algo más personal o quizás después decís, bueno, capaz ahora es el momento. Total. Sí, a veces está bueno como dejar que descanse, ¿no? La obra. Me gusta eso de lo de bocetos musicales en canciones, como pensarlo en bocetos también, sí. Pero es que me imagino que en todos los procesos creativos están estos bocetos de cosas, ¿no? Como de ideas que quedan ahí, que en algún momento pueden, no sé si terminar de nacer o son una semillita para algo futuro, pero sí, me imagino que en todos lados, en cineastas, en cantantes. Sí, incluso no necesariamente en cuestiones artísticas, como que tal cual. Bocetos de ideas de cualquier cosa. De cualquier cosa. Que quedan ahí y que son re necesarias también. Y algunas quizás no terminan de ser por esto, porque tienen un nivel de intimidad muy grande que a veces no es necesario compartir. Sí. Tal cual. Sí, o con las personas que tenés más... como tus amigos personales y los más cercanos, pero no con el público, no sé, de internet. Sí. Y Cris, en un momento, quiero volver un poquito para atrás, nombraste algo en relación a la libertad, que dijiste que vos cuando recién empezabas a dibujar o cuando no te lo estabas planteando como un trabajo, tenías una libertad diferente a la que tenés ahora, como que ahora tenés otro tipo de libertad. Sí. ¿Cómo sería como esa diferencia de libertades? Yo ahora, hoy en día, soy dibujante e ilustrador. Como que lo pienso así porque en ese momento, cuando era más pibe, 18, 20 años, era únicamente dibujante. El concepto de ilustrador en sí, como que yo no había ilustrado algo, ¿no? Como, no sé, algún proyecto editorial, un libro. Y hoy en día, por suerte, trabajo ilustrando libros con distintas editoriales, principalmente en el ámbito editorial. Y nada, como que trabajar del dibujo y de la ilustración es buenísimo, es una actividad que no cambiaría por nada, pero la libertad que yo tenía antes es muy distinta. Hoy siento que cuando me siento a la mesa a trabajar,
por ahí como que tengo la cabeza seteada de otra manera, o tengo que responder a un texto, tengo que interpretar este texto con mis imágenes. Y a la vez como que hay como medio como una danza entre el texto y la ilustración, donde a mí me interesa que la ilustración no sea literal ni condescendiente con ese texto, sino que lo pueda abrir, que pueda mostrar otras cosas que el texto no está diciendo, para que sea interesante después la lectura, ¿no? No sé si te pasa a veces que, no sé, ves un libro ilustrado y me encanta que el texto me diga algo y que la ilustración me amplíe ese texto, que lo abra, que muestre otras cosas, ¿no? Y esos pequeños detalles son los que van como construyendo y en definitiva como dándole una forma final a este libro, el que sea que esté ilustrando en el momento, y cada uno tiene como su mirada, su objetivo. Ahora estoy re contento porque estoy ilustrando unos de María Elena Walsh, que están reeditando toda su obra, y es hermosa la propuesta, y a la vez un cagazo, porque es María Elena Walsh. Entonces, como bueno, como nada, cuando me llegó la propuesta fue como increíble, ya salió uno hace poco, y ahora estoy ilustrando un tercero ya, y es hermoso, pero bueno, está como esa pequeña presión, ¿no? Como de tener que responder a un texto de María Elena Walsh con todo lo que María Elena Walsh implica a nivel nacional, ¿no? Como autora, como figura tan importante de la cultura. Nada, pongo ese ejemplo, pero también con otros textos. Me ha tocado ilustrar tapas de libros, historietas, con otros autores. O sea, otros autores son los que escriben los guiones o los textos y yo después los interpreto en ilustraciones. Nada, entonces por un lado está bueno como la confianza por parte de las editoriales en la mirada de uno como dibujante y como ilustrador, y por otro lado también como esas presiones personales que uno se pone como bueno, uy, ¿cómo me va a salir este proyecto, ¿no? Sí, es como una responsabilidad grande también. Tal cual, sí, que funcione. Pero nada, es como son procesos, y hoy como que estoy súper amigado con el trabajo en sí de ilustrador editorial, y también me acostumbré mucho que es algo que pasa mucho, ¿no? Las correcciones, ¿no? Las correcciones por parte de las editoriales, que a veces por ahí como que el ego está un poco arriba al principio, como ¿por qué me corrigen mis dibujos? Si está re bueno lo que hice. Y después nada, es como te reacostumbrás. Hoy en día es como que yo mando 2, 3 pruebas de cosas y se corrige y no pasa nada. Bien. Sí. Claro, pues además supongo que la corrección no va por el lado que no les guste el dibujo. Cual. Como que va porque, bueno, no sé, capaz, andás a ver lo que ven ellos, te hagan otra cosa. Claro, que tiene que responder al texto en sí. Claro. Y aparte ellas, digo ellas por mis editoras en Penguin, que es la editorial que está sacando los libros de María Elena Walsh, como que tienen la mirada entrenada de editoras que entienden qué imagen puede funcionar para el universo de María Elena Walsh, y para el público objetivo también, porque el libro que terminé de ilustrar ahora es para primeros lectores, son estos libros cartoné para chiquititos de 3 años. Entonces las ilustraciones tienen que ir a ese público, ¿no? Como tengo la libertad creativa que yo quiero, pero también pensando en ese público, ¿no? ¿Cómo van a recibir los más chiquitos estas ilustraciones? ¿Cuánta información puede haber en las imágenes? ¿Qué tantos juegos visuales puedo incluir? Como que hay un balance ahí, hay un ritmo que hay que tener en cuenta, que es muy distinto a en libros para adultos, por ejemplo, ¿no? Total. Historietas para adultos. Sí, sí. Ay, me encanta. Me imagino, o sea, pienso y me parece un trabajo precioso. Ay, sí, es re lindo. Yo no lo cambio por nada. Es hermoso. Total, aguante ser freelance. No me importa el aguinaldo, pero sí. Total. Bueno, yo estoy ahí también. Sí. Siempre freelance. Sí, tiene sus pros y sus contras, obvio, como todo trabajo freelance, ¿no? Pero creo que lo bueno es eso, como tener la libertad en tus días de disponer del tiempo como querés, también de elegir la fracción de tiempo en la que le dedicás como mucho laburo cerebral al sentarte a trabajar, pero también nos pasa a muchos, o a mí particularmente, de que un poco la cabeza está trabajando todo el tiempo. O sea, yo salgo a pasear a mi perro y por ahí estoy resolviendo cosas en mi cabeza, pensando en cómo voy a, no sé, ilustrar tal doble página que tengo que entregar tal día.
Y no necesariamente tengo que estar como sentado trabajando. No. Hay una cosa ahí que está pasando siempre. Que de hecho es necesaria también. O sea, para laburos tan creativos como el tuyo es como también eso, como refrescar la mente o incluso salir a buscar inspiración afuera, como que no sé. Sí. Capaz que te pasa eso. Es re importante salir de casa. Sí. Y cuesta bastante eso también. Sí. O sea, lo bueno de tener un perro es eso, que yo siento que él me saca a pasear. Sí, es un montón. Porque si no estás como muy encerrado en, no sé, en tu casa, con tus cosas, con lo que mirás siempre y creo que está bueno justo esto de empaparse de el entorno en el que vivís o juntarte con tus amigues que hacen cosas similares y entre todos también como... Hay algo tan lindo de sentarnos todos en una mesa a dibujar, charlando, tomando mate, comiendo cositas y nos contamos chismes y me pasa también cuando dibujo en esos momentos que siento que dibujo de una manera mucho más inconsciente y como súper libre y al final son los dibujos que más me gustan, como los que hago sin pensar tanto, ¿no? Y está bueno como tener esas dos partes, como una cosa como mucho más libre, inconsciente, medio como súper lúdica y otra parte que es más como el trabajo, de ver cómo se ilustra un texto, como está bueno eso. Es que sí, es que se nutren, es eso. Es Tal como... cual. Porque bueno, cuando te escuchaba hablando del trabajo en relación al dibujo, ¿no? Como esto que me decías de que quizás se pierde un poco esa libertad porque estás como eso, pensando en lo que sí o sí tiene que tener ese dibujo porque te lo están pidiendo y porque es un encargo, que eso ni lo pensás cuando estás dibujando para vos porque total haces lo que querés. Pensaba eso, como que muchas veces sucede, no sé, a mí me pasaba con la fotografía, que yo laburé como fotógrafa mucho tiempo, y en un momento sentía mucho ese peso, ¿viste? Como de, che, no sé, o sea, como quiero hacer otra cosa, no lo que me están pidiendo los clientes. Y capaz un poco es esa la búsqueda, como que haya lugares también donde esté esa libertad, y bueno, después están los otros donde tenés que responder a un cliente y a un encargo, y podés poner lo tuyo también. Tal cual. Pero que tenés otro objetivo, como que... Y creo que ese equilibrio está bueno, porque si no a veces, no sé, yo hubo momentos donde me perdía, como que no estaba pudiendo encontrar ese equilibrio porque de repente solo me encontraba con la fotografía cuando trabajaba, entonces como bueno. Claro, es como que después es todo un trabajo, total, ¿no? Y está bueno que tenga esos momentos de juego, como no perder esas ganas o el por qué en un principio era algo que te gustaba tanto, ¿no? Porque por ahí es fácil como perderle el gusto si todo el tiempo estás pensando en trabajo únicamente. Y es una cosa que a mí como freelance me pasa bastante de mantener esa relación con el dibujo lo más sana posible y de que sé que es un trabajo, pero que también lo puedo alimentar de todas las cosas que me gustan y como mantener esa chispa, ¿no? Viva. Bien, o sea, lo haces conscientemente. Sí, por eso es como... ya arreglé, por ejemplo, el viernes que nos juntamos con amigos y es como ese plan de... Nos juntamos a dibujar, medio lo que hacemos siempre, pero nada, es como que ya lo tenés pactado y sabés que es un día en el que te vas a divertir un poco más de otra manera. Sí. A veces me da risa que... Yo medio de workahólico, pero no. Que termino de trabajar en un libro que me lleva meses, y por ahí estoy medio quemado, y mi manera de descansar es dibujando cualquier otra cosa. Y es como... Y mi pareja me dice, deja de dibujar, ya está, podés tirarte a la cama. Pero es como que yo necesito dibujar otra cosa. Después sí, obvio, descanso también, no es que estoy todo el tiempo dibujando, pero me da mucha risa eso, como de descansar del laburo editorial dibujando algo que no sea nada editorial. Sí. Bien, qué lindo. Y qué importante tener esta red, ¿no? De amigues a la que... con la que compartir, que te entienden, como que... Sí, sobre todo, bueno, hoy en día también, ¿no? Como en tiempos tan difíciles también, bueno, económicamente o a nivel país, estamos todos, es un laburo como bastante solitario, entonces está bueno como arreglar estas juntadas, vernos seguido, compartir ferias también, que hay un montón, eventos, ir a muestras de amigos, ir a apoyarnos también y a bancarnos también en lo que hacemos, es como súper importante. De hecho es lo que más disfruto. Nada, es como de alguna manera tratar de entre todos ir juntos en esta, porque si no es fácil como meterte en una nube por ahí medio negativa, viste que a veces los pensamientos intrusivos o las cosas que pasan en el país medio que te golpean. Y es normal,
y uno se bajonea y más, bueno, no sé, yo siendo monotributista también, ¿viste? Son como cosas que, ¿cómo sigo? ¿De dónde encuentro la chispa para seguir? Y bueno, muchas veces es en los amigues. Total. Sí. Y Cris, en un momento, bueno, mencionaste que das talleres también de dibujo. Sí. Y quería charlar un poco de eso porque creo que, bueno, eso como que es un intercambio muy lindo, ¿no? Como acompañar a otros en el camino de aprender a dibujar o, bueno, vincularse con el dibujo. Hablamos un poquito de eso antes, antes de arrancar fuera de cámara. Y nada, quería que nos cuentes un poco eso, como quizás, bueno, lo que vos quieras, pero en relación a esto, ¿no? Como el vínculo con las personas que acompañás. ¿Qué es lo que más te importa a vos como en esa búsqueda de eso, como de acompañar a otros a encontrarse con el dibujo y a que suceda con eso? Yo doy talleres hace ya 6 años, más o menos. Fue mutando mucho el taller en este tiempo. Antes te decía que soy medio tímido, introvertido, entonces imagínate que mi primer taller, una timidez total, o sea, gente ahí en una mesa esperando que yo enseñara algo que no sabía qué, pero algo iba a hacer y estaba como sudando un montón. Y por suerte, bueno, con el tiempo lo fui trabajando bastante y hoy en día es una de las actividades que más me encantan, que es dar talleres y poder acompañar a personas en esa búsqueda personal con el dibujo. Y algo que yo siempre como recalco en mis talleres es que no se busca aprender a dibujar, o sea, yo no considero que pueda enseñarle a dibujar a las personas, sino más bien a que cada uno traiga las cosas que ya tiene consigo, su bagaje cultural, su vida, sus experiencias, las cosas que les pasan, sus sentimientos, en qué piensan, sus obsesiones, y trabajar a partir de eso. Sin importar tanto el resultado final. O sea, a mí no me importa como la ilustración bonita únicamente por ser bonita, sino más bien las cosas que cuenten algo, ¿no? Después, obvio, como las herramientas o el posible virtuosismo que se tenga, son cosas que se van trabajando y es práctica constante de dibujar. Pero en el taller como que de hecho hay mucho compañerismo, todos se acompañan bastante, hay mucho cariño, siempre debatimos a partir de lo que hacen entre todos. Y me gusta pensarlo también como una cosa medio horizontal, ¿no? Yo nunca lo hablo de profesor y alumno, sino más bien como de participantes, y estamos todos participando de un club, es un club de dibujo. Y nada, y en esa búsqueda se dan cosas re lindas. Me han pasado encuentros donde, no sé, personas que dibujan a partir de experiencias de la vida o recordando a familias que las tienen lejos, o no sé, situaciones tristes también, y a mí me flashea mucho el cómo encuentran en el dibujo una manera de poder soltar un poco ese peso y demostrarlo en imágenes. Y poder acompañar eso es un privilegio enorme, y también la confianza que esta gente deposita en mí como para acompañarlos es un montón. Yo siempre lo agradezco aparte en los clubs, es como yo no doy por sentado la participación de nadie, al contrario, es como una cosa que agradezco todos los días, y también me enseña un montón a mí, y eso creo que es lo bueno, ¿no? Como más allá de lo que yo tenga para compartirles a las personas que se suman al club, me interesa cómo nos retroalimentamos entre todos, ¿no? Y alguien trae, no sé, alguien vio tal cosa en la calle o alguien vio tal libro, y entre todos nos compartimos esa información, y nada, es como que siento que ahí es cuando se arma como una cosa medio amiguera, familiar, que está buena. Y es la búsqueda del club, ¿no? Como no lo pienso tanto como clases en sí. Me gusta decirle encuentros, y cada encuentro vamos como laburando en algo en específico. Y ahora de hecho estoy en un club que ya está por terminar, ahora que me quedan 2 semanas, y es un club muy lindo donde también traemos invitades. Cada mes, es un taller de 4 meses y cada mes trajimos un invitado. Y eso está bueno también, como para ampliar un poco más, ¿no? la mirada, que los participantes sepan que va a venir otra persona a compartir también sus procesos. Nada, la verdad es que es muy, muy lindo, es muy, muy llenador.
también. Qué lindo, me gusta mucho esta forma que tenés de ver el dibujo, como de enseñar a, bueno, esto, ¿no? Como que no sea el fin dibujar, o sea, que lo hagas tan explícito, porque yo creo que en realidad el fin nunca es ese. Tal cual. O sea, siempre es el proceso Totalmente. lo que te cambia. Como el aprendizaje siempre está en el proceso de todo. Y eso, lo que nos nutre es el proceso, como, no sé, siento que, por ejemplo, yo, no sé, compongo una canción. Y si de repente un día me desperté y la canción estaba compuesta y me dicen, ¿la compusiste vos? O sea, no sé, por más que tenga mi firma, no sé, digo, si la hice en un segundo y no significó nada, no me pasa nada. Como que en realidad el proceso es lo importante y me encanta que lo hagas tan explícito y que vayas así como directo a ese punto como con tus talleres. Creo que es re lindo porque, en fin, creo que eso, como que ahí está lo poderoso del hacer cosas. Sí. El proceso y cómo cambiamos nosotros con el proceso y que somos una persona diferente cuando empezamos a hacer ese dibujo o esa canción o lo que sea, cuando terminamos de hacerlo. Ahí está la ganancia. Y creo que sacar el foco de ahí está buenísimo. O sea, sacar el foco del resultado está buenísimo. Porque, en fin, vas a terminar aprendiendo a dibujar igual si lo seguís haciendo. Tal cual, sí, está buenísimo eso que decís como de la búsqueda en el proceso en sí, es lo más importante, ¿no? Al menos para mí. Nada, pasa mucho también con esto de compararse, estamos como en una era de tantas imágenes que ya están listas y de consumo tan instantáneo que por ahí uno se condiciona al principio y es como, uy, ¿qué puedo hacer yo? Si ya está todo esto hecho y es todo tan lindo y yo no voy a llegar a dibujar como tal, pero tal ilustrador o tal ilustradora hizo estas cosas. Y es como, siento que no va por ahí, sino más bien en buscar, en adentrarse en uno y en disfrutar ese proceso justamente. Nada, es como de lo que más charlamos también en el club, ¿no? Como, nunca importan tanto las ilustraciones finales en sí. Cuando uno decide terminar una obra y poner la firma, digo, es una parte, es como lo que restó de todo el proceso, y el proceso es como lo más llenador para uno, ¿no? Como qué hallazgos hubo en ese proceso que después te van a servir a futuro para otras cosas, ¿no? Como en qué te ayudó a pensar, qué cosas destrabó. Creo que ahí está justo lo rico. Total, ¿no? sí. Total. Sí, creo que lo importante es, en espacios como este, ¿no? Como el que nombrás, como el de tu club, generar contenedores donde eso pueda suceder y como generar espacios en donde la persona se sienta segura y acompañada en atravesar ese proceso y que después en definitiva lo puede llevar, lo puede seguir haciendo sola, digamos, como es eso, como es un aprendizaje creo y encima para un montón de aspectos de la vida después. No sé, a mí me ha pasado como cuando lo llevé a la conciencia, porque capaz está bueno hacerlo consciente, ¿no? Como le estoy poniendo el foco acá. No sé, en relación a la fotografía, y después lo llevé a un montón de otros aspectos de la vida y creo que está buenísimo como habilitar esos espacios y que además eso que nombras vos, ¿no? Como de la amistad o esto que se da como del acompañar y del compartir con otros. Eso está re bueno de habilitar esos espacios, como el nutrirse de otras personas. Bueno, como hacemos con tu grupo de amigos, como que termina siendo un club. Que por suerte el dibujo y toda como la escena del dibujo y la ilustración acá es como bastante de amistad, de camaradería. Me pasa con gente, no sé, en otros países que a veces charlamos sobre esto también. Y, o sea, yo sé que en otros países quizás no es tanto así y como que me recuesta pensarlo, ¿no? Como, no sé, de ir a ferias con otros amigos y que por ahí no se pasen la información de dónde imprimieron o qué cosa. Es como, eso no existe acá como que somos todos re amigos y al contrario, como que todos queremos lo mejor para los demás y hay mucho como ese compañerismo, como esa amistad ahí, más siendo todos como del mismo palo y compartiendo como lo mismo. Eso es lo que más valoro del dibujo acá, por lo menos acá en Buenos Aires, sé que en otras provincias también. Pero, sí, porque tengo como gente que participó en mis talleres de otras provincias y sé que hay movidas también en el interior que están buenísimas y eso es algo que me encanta también, ¿no? Como
como no la cosa tan porteñocentrista, sino también estar atento a cuántas otras cosas están pasando por fuera de Capital, por fuera de Buenos Aires, y que son como súper valiosas y que le aportan tanto al mundo del dibujo y la ilustración acá, por lo menos a nivel nacional, que es increíble. A mí siempre me flashea como el nivel de ilustradores que tenemos acá. En Argentina es una locura, es una locura. Y siempre es eso, ¿no? Como con lo mucho o con lo poco que podamos tener, es como que nos las arreglamos y salen cosas tremendas, ¿viste? A veces no contás con todos los recursos, pero igual te las arreglás, ¿no? Como... Es que yo creo que ese es el punto. O sea, a mí me pasa también, o no me pasa con todo. Siento que hacemos muchas cosas muy bien acá. Totalmente. O sea, a mí con cero ego, pero sí. Es que, y creo que el punto tiene un poco que ver con eso, con que a veces hacemos con muy poco y ese nivel de creatividad que te lleva a arreglártelas con lo que tenés y terminás haciendo cosas, músicas increíbles que yo, o sea, me emociona el nivel de sensibilidad, porque creo que a nivel técnico hay en un montón de lugares del mundo, bueno, yo igual hablo, no conozco la música de muchos lugares del mundo, pero el nivel de sensibilidad que hay acá para crear cualquier cosa, creo que es maravilloso. Creo que tiene que ver con eso, como también técnico, ¿no? Mucho, pero creo que el punto de lo que creamos acá como que tiene que ver mucho con eso, con la sensibilidad, con el poder transmitir desde un lugar como muy, muy mágico. Son las cosas que tocó vivir también a nivel país, ¿no? Sí. Como toda la historia que te va formando y las herramientas con las que contás, ¿no? Sí. Pensaba en la música, de repente, ¿no? Como, no sé, hay músicos tan increíbles. O sea, yo soy muy fan de Charlie y siempre que escucho a Charlie es como que me emociona un montón y decís, Charlie salió de acá, loco, como, total, ¿viste? Como, tremendo. Es una locura. Yo sí, o sea, total, orgullo total. Totalmente, absoluto, sí. De nuestro país. Aguante. Sí. Chin chin de mate. Chin chin. Y Cris, volviendo un poquito a tu proceso personal con el dibujo, a mí siempre me gusta preguntar ¿qué es lo que más disfrutás hoy de dibujar? Hoy, el Cris de hoy. Todo. O sea, creo que pasa que para mí dibujar es un lenguaje, o sea, es mi manera de estar. A veces, no sé, cuando te colgás pensando en boludeces y decís, ¿qué pasaría si no fuese dibujante, ¿no? ¿De qué trabajaría si no pudiese dibujar? La verdad que no sé, es como muy difícil porque es algo que hice toda mi vida y que me sigue gustando un montón, que a veces me puedo estresar trabajando de esto, pero la verdad es que lo sigo eligiendo siempre y yo creo que lo que más disfruto es esa cosa de como de perseguir un horizonte, ¿no? Como de a ver qué va a pasar después. Como que hoy dibujo de una manera, hoy tengo un lenguaje visual, tengo como, no sé si estilo es la palabra, pero a veces cuando, no sé, por ahí ves mi trabajo hoy y lo podés como capturar dentro de un estilo posible. Y me pregunto, y bueno, de acá a 5 años, no sé, ¿me va a seguir interesando esto? ¿Voy a ir por otro lado? Y siento como que esa pregunta constante es lo que más me motiva como a seguir. También tema talleres, porque ahora me encanta. Después yo no sé si en el futuro voy a querer seguir dando clases o qué. Como que está esa búsqueda siempre. Y nada, siento que es un poco eso. Quizás un poco como con todas las ramas del arte, ¿no? Como esa cosa de ir redescubriéndose a uno mismo. En el dibujo hay mucho de diálogo con uno mismo, entonces a mí me pasa también eso, que por más que aparte escribo, dibujar todos los días, saber un poco cómo dibujás, cuando encontrás algo distinto, cómo todas esas herramientas te van cambiando, creo que eso es lo que más disfruto, cuando hago hallazgos, ¿no? El año pasado empecé a dibujar los ojos de una manera distinta, es un ejemplo medio boludo, pero empecé a dibujar los ojos de otra manera, o las manos de otra manera. Y una amiga me dice, che, están buenísimos estos ojos nuevos, me dice, y estas manos no sé, son más alargadas y me dan un clima como re distinto. Y claro, no, yo quizás no lo había notado tanto, pero sí, como que hay una búsqueda ahí que te va llevando por otros rumbos y nada, siento que es un poco eso, ¿no?
Quizás en la música también pasa. Sí, a mí lo que me pasa con la música es que soy muy adicta a las ideas. O sea, cuando me aparece una idea nueva, o sea, es como una buena adicción, ¿no? Es una sensación que no puedo comparar con nada. O sea, me llega como un nivel de felicidad. Sí. Y yo digo, esto no se puede comparar con nada. Tremendo. Se siente en todo el cuerpo como que se te enciende el cuerpo. Y a mí me parece maravilloso. Es la parte más linda. Sí, sí, después, en mi caso, a mí lo que más me cuesta es el laburo que me está costando menos ahora, por lo menos en este momento, de sentarme a trabajar esa idea. Como que yo tuve que romper mucho ese quiebre de pasar de la idea a algo que se concreta, ¿viste? Como que me entusiasmaban mucho las primeras ideas y después todo el laburo posterior me costaba porque, claro, al principio no sabía cómo hacerlo. Y ahora empecé a encontrar en el hacer, porque no hay otra manera, una forma que como búsquedas que van llegando a resultados y eso me entusiasma, pero eso es mucho más lento que donde te aparece esa idea. Total. O sea, esa idea aparece en 10 minutos y después estás... Y después en el hacer estás... Horas. Sí, y le das vueltas y lo ves desde otro lugar. Sí. Total. Pero cuando aparece la idea es hermosa. Sí. Eso y ya estoy pensando en la canción final y la tengo que hacer, ¿entendés? Pero es como que... ¿No se acordás un libro de David Lynch que no sé si leíste? Se llama Atrapa el pez dorado. Lo terminé la semana pasada. Hermoso, bueno, de las ideas, ¿no? Sí. Como de atrapar las ideas, de cómo a él también se le ocurrían las ideas, es increíble. Ese libro es hermoso. Me llevó un poco a eso también, ¿no? El nacimiento de una idea y después trabajar esa idea. Total. Es tremendo. Son todos momentos muy diferentes. Sí. Y hay que persistir en ese mundo. A mí ahora lo disfruto, pero tardé en disfrutarlo, como en aprender a disfrutar el proceso de crear, porque yo soy como muy ansiosa y quería como ya tenerlo terminado. Mira. Y ahora lo estoy re disfrutando, como que encontré. Ay, qué bueno. Ahora, espero que me dure. Hermoso. Sí, a mí me está pasando ahora con el collage también, que empecé a trabajar mucho con collage, pero porque me cansaba de... nada, como que te sentás y medio que ya sabes lo que vas a hacer. Y dije, bueno, quiero desordenar un poco esto, ¿no? Como quiero sorprenderme. Y dije, bueno, ¿qué pasa si dibujo con papeles? Se hace bastante, alguna vez lo he hecho, pero nunca tan como de sentarme y decir, voy a trabajar únicamente con recortes de papel. Y es un viaje totalmente nuevo, ¿no? Como trabajar ya con el lenguaje que vos traés, pero recortando papeles y creando esos universos y esos personajes desde otro lugar. Es hermoso. Total. Y ahora estoy medio en esa también. Como... Sí, a veces se trata de ponernos una consigna. Tal cual, sí. Que nos saque como de eso, como para disparar otras cosas. Como, sin pedirle demasiado, como creo que un poco algo bueno para hacer siempre es no pedirle demasiado. Sí, la consigna como disparador está buena. Eso lo trabajo mucho en los talleres también, que es como... Porque tampoco les puedo decir a la gente como que dibujen de la nada. Sí. Es como, ¿qué hago? Bueno, pero tiramos como algunos disparadores. A veces trabajamos con escenas de películas, con subtítulos de diálogos, y tomar esa frase o ese diálogo como disparador para crear otra cosa o para vincularlo con algo tuyo. Pero todo eso te resirve un montón como para ir hacia otro lugar que por ahí no lo podías pensar de otra manera, ¿no? Como si te sentás únicamente a dibujar sin ninguna guía de nada o sin ninguna idea previa. Eso está bueno. Sí. Total. Bueno, tengo un par de preguntitas más para ir cerrando, pero me encanta porque tengo un montón de ideas para ir tirando de todo lo que fuiste diciendo. Pero algo que quiero saber y que siempre me interesa mucho tiene que ver con cómo cambió, o no cambió en realidad porque vos dibujás desde siempre, pero cómo afecta esto que haces, dibujar, en tu forma de ver el mundo, en tu forma de vincularte con el mundo, cómo sentís que te atraviesa el dibujo en relación con el mundo exterior. Sí, eso, como... Porque siento que es muy diferente esto, no sé, yo que hago música y saco fotos, siento que es como me afecta, no sé, la forma de vincularme. Sí, hay algo en la sensibilidad, quizás, ¿no? Sí, que está como direccionada de cierta forma por esto que hago, ¿no? Como me cambia, no sé. Tal cual, sí, creo que me pasa bastante parecido, como de moverme por la vida, no siempre traduciendo todo en imágenes o en dibujos, pero como creo que hay una sensibilidad que como que uno está siempre como capturando cosas o registrando o prestándole más atención a
a otros detalles, no sé, como la ropa de la gente, o me voy a un café y me cuelgo mirando por la ventana o escuchando conversaciones ajenas, porque full chisme, pero porque, no sé, me gusta y siento que de alguna manera también alimenta un poco toda esa curiosidad que uno, o por lo menos yo que vuelco en el dibujo, ¿no? Me gusta como ver los manerismos de la gente, o cómo se visten, cómo hablan, las decoraciones de las casas. Bueno, vos antes cuando viniste que te pusiste a ver como todos los cuadros y las cositas, a mí me pasa también que voy a casas de amigos y siento que veo mucho sus decoraciones, sus libros. Me encanta ver libros, ver los lomos, ver qué cosas están leyendo. Y entonces como que siento que hay como esa antena ahí que está siempre activa, como capturando detalles y cosas de la vida, pero porque a mí me sale así, quizás porque soy como muy visual, claro, que trabajo mucho con las imágenes, y en tu caso quizás es como una búsqueda como mucho más, es distinta, es medio similar, pero es distinta desde el lado de la música, ¿no? Como... Sí, a mí empezó a pasar mucho cuando empecé a escribir letras para canciones, que de repente estoy como con la oreja muy parada, sobre todo cuando tengo como una canción puntual, que tiene un tema puntual, como todo lo que las personas hablan en relación a ese tema, o escuchar cualquier frase en relación a ese tema, es como que estoy todo el tiempo agarrando, ¿viste? O me anoto. Me pasa más eso con las letras. Y después, sí, cuando escucho música, estoy como eso, como muy pendiente de escuchar algún recurso, cositas que... No sé, como eso, de prestar atención y guardarlo en la lista de refes Tal de cual. Spotify. Eso me pasa también. O sea, me gusta mucho tomar como referencias cosas que no son exclusivamente dibujadas o ilustraciones. Me encanta la música, me encanta, no sé, ver películas, series, ir a muestras también. Porque a veces también, no sé, siento que por ahí lo visual es como que te puede agotar un poco, más cuando estás como constantemente, o es tu trabajo. Y les digo también a los participantes de mi taller, como busquemos refes en otros lugares, ¿no? Como prestemos atención a las cosas que consumimos. Me encanta leer. Ahora, de hecho, estos últimos 2 años creo que fue los años que más leí, porque, no sé, cosas nivel país, y dije, bueno, me voy a internar en la lectura para no consumir tantas noticias. Que estoy al tanto de todo igual, pero digo, bueno, mi consumo sano va a ser la lectura. Y es tan lindo también como leer, empaparse de palabras de otras personas y encontrar algo ahí también, ¿no? Como todo, como la lectura o lo que sea que uno consuma también te puede moldear para lo que después se ve reflejado en tu obra. Quizás, no sé, si veo mis dibujos de hace 2 años, serán muy distintos a los que son ahora, pero porque como lector también siento que hay muchas cosas que comenzaron a estar en juego, que aparecieron también, o intereses nuevos, y eso me parece que, nada, como que te amplía bastante, ¿no? Y nada, es una cosa que me encanta también, por lo menos del dibujo en sí, como poder alimentarlo de tantas otras cosas, que no sea solamente el dibujo. Total. Nada, sino es como que por ahí también, nada, como compararte con otros y demás, como quiero ver otras cosas, ¿no? Y ver que la música, escuchar música con auriculares, escuchar un disco de principio a fin, pensado como el artista lo eligió, eso me parece hermoso. Sí, darle tiempo a eso también. Darle tiempo, sí. Sí. Qué lindo. Total. Y Cris, bueno, para ir cerrando, quería preguntarte algo que siempre me gusta mucho preguntar, creo que es una pregunta medio grande, pero me encanta hacerla, que es, ¿por qué crees que haces lo que haces? ¿Por qué creo que hago lo que hago? Sí, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que ¿Por qué después de tantos años seguís dibujando? Creo que hay una parte que se puede responder, otra quizás no. Es como una pregunta, como te digo, grande. Sí, es amplia la pregunta. Principalmente quizás va ligado al placer. Como que hay no sé si confort, pero hay un placer en lo que hago, como en esa cosa de poder tener como este mundito, un universo tuyo, ¿no? Que podés como ir construyéndolo poco a poco, ir sacando cosas, ir metiendo cosas nuevas.
y cómo tu relación con la vida también se puede ver reflejada en eso. Como ese diálogo a mí me encanta, por lo menos a mí. Y nada, siento que es por eso. Antes hablamos yo te contaba esto de tener una pregunta constante, ¿no? De no saber bien qué va a pasar de acá a 5 años con las cosas que hago, o si me van a seguir gustando de la misma manera, o si voy a hacer otra cosa, o si mi lenguaje va a cambiar. Y siento que va por ahí también, ¿no? Como el placer en el hecho de no saber concretamente, ¿no? Y en la aventura de ir por eso, como de seguir haciendo por eso, para ver qué pasa. De la curiosidad. Totalmente, curiosidad. Sí, la curiosidad, lo lúdico, la experimentación, el juego, el diálogo con otras personas, o sea... puedo no ser dibujante y aún así tener todo eso, pero a mí el dibujo me lo dio, ¿no? Como las amistades que también dibujan, compartir eso, es hermoso. Conozco gente que escribe, escritores, novelistas, que les pasa lo mismo en sus ámbitos, ¿no? Como de escritores, de compartirse textos, de talleres de escritores. Bueno, en el dibujo, para mí sí es muy similar, ¿no? Como eso y también de ver a otra persona, y me pasa cuando veo dibujos de alguien y veo a la persona y la ves reflejada, ¿no? Como te pareces a tus dibujos, como esas cosas que te dicen. Te juro que te estaba por decir eso, como que siento que eso es hermoso también de dibujar, porque en un momento dijiste que te ves reflejado en los dibujos o que ves tu cambio reflejado en tus dibujos, y eso me parece algo muy hermoso, como nada, va avanzando tu vida y tenés literalmente un registro de vos. Total. Y eso me pasa con mis amigas músicas, por ejemplo, que recontra los veo a ellos en su música. En sus piezas. O sea, y bueno, me pasa en realidad con amigas que crean cualquier cosa, ¿no? Como los veo ahí y eso me parece de lo más hermoso de crear cosas para una misma también, como tener ese registro es algo que es muy difícil de poner en palabras. Lo que significa, no sé, es hermoso. Sí, es algo que se resiente, ¿no? Sí. Como que es bastante abstracto para volcarlo en palabras, pero sí se siente. Bueno, gracias. Qué bueno, no, gracias a vos, hermoso. Me encantó estar. Bien.